Un desconocido salvó a mi hijo de ahogarse en el río. Cuando quise agradecerle, descubrí que había estado vigilándonos durante semanas. Si esta historia te engancha desde el principio, te invito a que te suscribas al canal y nos apoyes para seguir trayendo contenido que te mantenga al borde del asiento. Vamos con esto. Me llamo Javier, y hace un año, mi vida dio un giro que aún no termino de entender. Vivía con mi hijo, Matías, de 6 años, en un pueblo pequeño a las afueras de una ciudad, un lugar tranquilo, rodeado de cerros y un río que cortaba el paisaje como una cicatriz. Era el tipo de pueblo donde las puertas se quedaban sin llave y todos conocían el nombre de tu perro. Pero esa tranquilidad se rompió en un instante. Era un sábado de verano, el aire olía a hierba seca y el sol quemaba la piel. Matías y yo habíamos ido al río, como hacíamos cada fin de semana. Él corría entre las piedras, riendo, con su camiseta amarilla que brillaba bajo la luz. Yo lo miraba desde una manta, con un café en la mano, pensando en lo rápido que crecía. Todo parecía perfecto, hasta que escuché un grito. No era un grito de juego. Era un alarido que te atraviesa el alma, el tipo de sonido que hace que el mundo se detenga. Corrí hacia el río, con el corazón en la garganta, y vi a Matías luchando contra la corriente. El agua, que normalmente era mansa, ese día estaba revuelta, como si tuviera vida propia. Sus bracitos se agitaban, pero el río lo arrastraba. Grité su nombre, tiré el café, y me lancé al agua, pero estaba demasiado lejos. Entonces, de la nada, apareció él. Un hombre alto, con una chaqueta gastada y el rostro cubierto por una gorra que le tapaba los ojos. Se movió rápido, como si hubiera estado esperando ese momento. Saltó al río, nadó hacia Matías, y en segundos lo tenía en sus brazos, luchando contra la corriente. Yo llegué a la orilla, temblando, y los vi salir. Matías tosía, pero estaba vivo. El hombre lo dejó en el suelo, me miró por un instante, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. Quise gritarle, darle las gracias, pero el alivio de ver a Matías respirando me tenía paralizado. Lo abracé, revisé que estuviera bien, y cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus pasos entre los árboles. Esa noche, en casa, no pude dormir. La imagen de ese hombre no se me iba de la cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí justo en ese momento? No lo había visto antes en el pueblo, y créanme, en un lugar tan pequeño, los desconocidos no pasan desapercibidos. Matías, todavía asustado, me dijo algo que me puso la piel de gallina. Papá, ese señor me dijo que no tuviera miedo, que él siempre estaba cuidándome. Sentí un nudo en el estómago. ¿Siempre? ¿Qué quería decir con eso? Decidí que al día siguiente buscaría al hombre para agradecerle y, de paso, aclarar sus palabras. Pero algo me decía que no iba a ser tan simple. Al amanecer, fui al río otra vez. La corriente estaba tranquila ahora, como si nunca hubiera intentado llevarse a mi hijo. Caminé por la orilla, buscando alguna pista, cualquier cosa. Y entonces lo vi, una huella en el barro, profunda, como si alguien hubiera estado parado ahí mucho tiempo, observando. No era una huella cualquiera. Junto a ella, grabado en la tierra, había un símbolo, una línea recta con 3 cortes diagonales, como una garra. No sé por qué, pero ese símbolo me hizo sentir un frío que no explico. Regresé al pueblo y pregunté en la tiendita, en el bar, en la plaza. Nadie sabía de un hombre con una chaqueta gastada. Nadie lo había visto. Pero doña Clara, la anciana que vendía hierbas en el mercado, me miró raro cuando mencioné el símbolo. Eso no es de por aquí, Javier, dijo, con los ojos entrecerrados. Ten cuidado. Hay cosas que es mejor no revolver. No le hice caso. Pensé que eran cuentos de vieja. Pero esa noche, mientras Matías dormía, revisé las fotos que había tomado en el río durante los últimos meses. Quería ver si encontraba algo, cualquier detalle. Y entonces, en una foto de hace 3 semanas, lo vi. En el fondo, medio escondido entre los árboles, estaba él. El mismo hombre, con la misma chaqueta, mirando hacia nosotros. Mi corazón se detuvo. No era una casualidad. Ese hombre no solo estaba ahí el día del accidente. Nos había estado observando. Durante semanas. No podía dejar de mirar la foto. Ese hombre, medio borroso entre los árboles, con su gorra tapándole el rostro, estaba ahí, observándonos, mucho antes de que salvara a Matías. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en plena tormenta. Decidí no contarle a Matías. Era solo un niño, y ya había pasado por suficiente.
pero no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, después de dejarlo en la escuela, volví al río. El aire estaba pesado, con ese olor a tierra mojada que se te pega a la piel. Busqué la huella con el símbolo, pero el barro ya no estaba. El río había subido durante la noche y borró todo. O eso pensé. Mientras caminaba por la orilla, algo brilló entre las piedras. Me agaché y encontré un pedazo de metal, pequeño, como una moneda vieja, pero con el mismo símbolo que vi en el barro, una línea recta con 3 cortes diagonales. Lo guardé en el bolsillo, aunque tocarlo me dio una sensación rara, como si estuviera sosteniendo algo que no debía. Fui a ver a doña Clara otra vez. Ella estaba en su puesto en el mercado, ordenando manojos de hierbas. Cuando le mostré el metal, su rostro cambió. No dijo nada al principio, solo lo tomó con cuidado, como si pudiera quemarla. Esto es un marcador, susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Es una señal. Alguien te está siguiendo, Javier. Y no es por casualidad. Le pregunté qué significaba, pero ella se cerró como una puerta. No preguntes más, dijo. Si sigues buscando, vas a encontrar algo que no quieres. Su voz temblaba, y eso me asustó más que sus palabras. Doña Clara no era de las que se asustan fácil. Esa noche, mientras preparaba la cena, Matías dibujaba en la mesa de la cocina. De repente, levantó la vista y dijo, «Papá, el señor del río estuvo en la escuela hoy». Sentí que el suelo se movía. Intenté mantener la calma, preguntándole cómo lo sabía. Lo vi por la ventana, dijo. Estaba parado al otro lado de la reja, mirándome. Me sonrió. No supe qué responder. Le dije que se lavara las manos para la cena, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué seguía apareciendo? Decidí que no podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, hablé con la directora de la escuela. Le conté lo que Matías dijo, sin mencionar el río ni el símbolo, porque no quería sonar como loco. Ella revisó las cámaras de seguridad, pero no había nada. Nadie al otro lado de la reja. Nadie en el patio. Pero yo sabía que Matías no mentía. Él no inventaba cosas así. Esa noche, puse un candado nuevo en la puerta y revisé todas las ventanas. Mientras Matías dormía, me quedé despierto, sentado en la sala con un cuchillo de cocina en la mano. No sabía qué esperaba, pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Cerca de la medianoche, escuché un ruido. No era fuerte, solo un roce, como si alguien arrastrara los pies afuera. Me acerqué a la ventana, con el corazón latiéndome en los oídos. La calle estaba vacía, pero en el poste de luz, justo frente a la casa, vi algo que me heló la sangre. Alguien había tallado el símbolo en la madera. La misma línea con 3 cortes. Corrí a la habitación de Matías para asegurarme de que estuviera bien. Dormía tranquilo, con su osito de peluche abrazado. Pero al pie de su cama, en el suelo, había algo que no estaba ahí antes, un papel doblado. Lo abrí con las manos temblando. Era un dibujo infantil, torpe, como si lo hubiera hecho un niño. Mostraba a un hombre con una gorra, parado junto a un río, y a un niño pequeño con una camiseta amarilla. En la esquina, escrito con lápiz rojo, decía, «Siempre estoy cerca». No dormí esa noche. No podía. El hombre que salvó a mi hijo no era un héroe. No era una casualidad. Y ahora, estaba claro que no iba a dejar de seguirnos. Ese dibujo me persiguió toda la noche. Lo guardé en un cajón, lejos de la vista de Matías, pero no podía sacármelo de la cabeza. El hombre con la gorra, el niño con la camiseta amarilla, y esas palabras, «Siempre estoy cerca», escritas con un trazo que parecía demasiado deliberado para ser de un niño. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía nombrar. Al día siguiente, llevé a Matías a casa de mi madre. No le conté todo, solo que necesitaba unos días para resolver algo. Ella notó mi cara, el cansancio, las ojeras, pero no preguntó. Solo me dio un abrazo y dijo, «Cuídate, Javier. Y cuida a mi nieto». Asentí, pero en el fondo sabía que no podía prometer nada. Volví al pueblo con una idea fija, encontrar a ese hombre. No podía seguir viviendo con esa sombra acechándonos. Fui directo a la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento que casi nadie visitaba. Ahí trabajaba don Esteban, un viejo maestro jubilado que sabía más de la historia del pueblo que cualquiera. Si alguien podía decirme algo sobre ese símbolo, era él. Cuando le mostré el pedazo de metal con la línea y los 3 cortes, frunció el ceño. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó,
con un tono que no era curiosidad, sino preocupación. Le conté todo, el hombre del río, el dibujo, el símbolo en el poste. Él escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Cuando terminé, se levantó y cerró la puerta de la biblioteca. Esto no es algo que debas andar contando por ahí, dijo. Me explicó que el símbolo no era solo una marca. Era una señal antigua, algo que los viejos del pueblo usaban hace décadas, antes de que yo naciera. No es un juego, Javier, dijo. Es un pacto. Quien lleva esa marca está ligado a algo, o a alguien. Y no es algo bueno. Me habló de rumores, historias de gente que desapareció después de meterse con esa marca, de familias que se mudaron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Pero cuando le pedí nombres, fechas, algo concreto, se quedó callado. Hay cosas que es mejor no saber, dijo, y me pidió que me fuera. Salí de la biblioteca con más preguntas que respuestas, pero también con una pista. Don Esteban mencionó un lugar, la vieja cabaña del bosque, a unos kilómetros del río. Decían que ahí se reunían los marcados hace años. No quería ir, pero sentía que no tenía opción. Si ese hombre estaba siguiéndonos, necesitaba saber por qué. Esa tarde, tomé una linterna, un cuchillo y mi celular, y caminé hacia el bosque. El sol ya se estaba poniendo, y el aire olía a pino y humedad. El camino era estrecho, cubierto de ramas secas que crujían bajo mis pies. Cada paso hacía que mi corazón latiera más fuerte. Cuando llegué a la cabaña, el lugar parecía sacado de una pesadilla, madera podrida, ventanas tapiadas, y un silencio que pesaba como plomo. Pero lo que me detuvo en seco fue el símbolo, tallado en la puerta, idéntico al del poste y al del metal. Empujé la puerta, que cedió con un gemido. Adentro, el aire estaba viciado, como si nadie hubiera entrado en años. En el suelo, había velas gastadas, dispuestas en un círculo, y en el centro, una caja de madera. Me acerqué, con la linterna temblando en mi mano, y la abrí. Dentro había fotos. Decenas de ellas. Algunas eran viejas, en blanco y negro, de personas que no reconocí. Pero otras eran de Matías y de mí. En el río, en la plaza, en la puerta de la casa. En todas, el hombre de la gorra estaba en el fondo, siempre mirando. Y entonces, escuché un crujido detrás de mí. Me giré, con el cuchillo en la mano, pero no había nadie. Solo la oscuridad. Hasta que una voz, baja y tranquila, dijo, no deberías estar aquí, Javier. Era él. El hombre del río. Y estaba parado en la puerta, con esa misma sonrisa que Matías había descrito. La voz del hombre cortó el silencio como un cuchillo. No deberías estar aquí, Javier, dijo, y cada palabra sonaba como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Estaba parado en la puerta de la cabaña, su silueta recortada contra la luz tenue del atardecer. La gorra seguía cubriendo sus ojos, pero esa sonrisa, esa maldita sonrisa, era inconfundible. Mi mano apretó el cuchillo, pero mis piernas no se movían. Era como si el aire en la cabaña se hubiera vuelto de plomo. ¿Quién eres?, logré decir, con la voz quebrada. Él dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo sus botas. Alguien que cumple promesas, respondió. Su tono era tranquilo, casi amable, pero había algo detrás, algo que me hacía querer correr. Tú no entiendes, ¿verdad? Todo esto es por ti. Siempre ha sido por ti. No entendí sus palabras, pero no tuve tiempo de pensarlas. Se acercó más, y la luz de mi linterna iluminó su rostro por primera vez. No era un desconocido. Lo reconocí, aunque no podía creerlo. Era Marcos, un amigo de mi padre de cuando éramos niños. Lo recordaba vagamente, siempre callado, siempre observando desde un rincón en las reuniones familiares. Pero él se había ido del pueblo hace más de 20 años. O eso nos habían dicho. Marcos, murmuré, y su sonrisa se ensanchó. Veo que no me olvidaste del todo, dijo. Pero no soy solo Marcos. No ahora. Sacó algo de su bolsillo, un pedazo de metal idéntico al que encontré en el río, con el mismo símbolo de la línea y los 3 cortes. Lo sostuvo frente a mí, como si fuera una ofrenda. Esto es más grande que tú, Javier. Más grande que tu hijo. Es un pacto que no puedes romper. Mi mente daba vueltas. Recordé las palabras de doña Clara, los rumores de don Esteban, las fotos en la caja. Todo empezaba a encajar, pero de la peor manera posible. ¿Qué pacto?, exigí, levantando el cuchillo. Él no se inmutó. El que tu padre hizo, dijo. El que te mantuvo a salvo todos estos años. Pero todo tiene un precio, y alguien tiene que pagarlo.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, en un accidente de carro que nunca tuvo sentido. Un choque en una carretera vacía, sin testigos, sin explicación. Marcos siguió hablando, y cada palabra era un golpe. Tu padre ofreció algo para protegerte. Una deuda. Pero las deudas no desaparecen, Javier. Solo cambian de manos. ¿Y Matías? Grité, con lágrimas quemándome los ojos. ¿Por qué mi hijo? ¿Qué tiene que ver él? Marcos ladeó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Porque la sangre llama a la sangre, dijo. El pacto pasa de generación en generación. Pero no te preocupes. Yo me aseguré de que Matías estuviera a salvo en el río. Siempre lo estaré. Eso fue demasiado. La rabia me cegó, y me lancé contra él, con el cuchillo por delante. Pero Marcos fue más rápido. Me esquivó, me empujó contra la pared, y el cuchillo cayó al suelo con un ruido seco. No luches contra esto, dijo, casi con tristeza. No puedes ganar. Entonces, un destello de luces atravesó las ventanas tapiadas de la cabaña. Voces. Gritos. Alguien llamó mi nombre. Era la policía. Resulta que doña Clara, bendita sea, no se quedó de brazos cruzados después de nuestra charla en el mercado. Cuando le conté lo del símbolo y mi plan de ir al bosque, ella sospechó que algo no estaba bien. Llamó a un sobrino suyo, que trabajaba en la comisaría, y le dijo que me siguieran. Me habían rastreado hasta la cabaña usando el GPS de mi celular, que, sin darme cuenta, había dejado encendido. Las luces de las patrullas iluminaron el lugar, y los oficiales entraron con linternas y armas en alto. Marcos no se resistió. Solo me miró, con esa sonrisa que ya no olvidaré nunca, y dijo, esto no termina aquí. Lo esposaron y se lo llevaron. Encontraron las fotos, el metal con el símbolo, y otros objetos en la cabaña que no quisieron explicarme. Era un caos de papeles, velas gastadas y más símbolos tallados en las paredes. Volví a casa con Matías, intentando convencerme de que todo había terminado. Cambié las cerraduras, puse cámaras, incluso hablé con un agente inmobiliario para mudarnos. Pero algo seguía mal. Una noche, semanas después, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En la esquina del patio, apenas visible en la oscuridad, estaba el símbolo, pintado en la pared. No estaba ahí antes. Y junto a él, un nuevo dibujo, como el que encontré en la habitación de Matías. Esta vez, mostraba a un hombre, a un niño, y a otro hombre en la distancia, observándolos. Fui a la estación de policía al día siguiente. Marcos seguía detenido, pero el oficial me miró con el rostro pálido cuando le conté lo del dibujo. Eso no es posible, dijo. Marcos escapó anoche. No sabemos cómo. La celda estaba cerrada, pero él, simplemente no estaba. El miedo se convirtió en una sombra que no me dejaba respirar. Cada noche, revisaba las ventanas, las puertas, las cámaras. Matías dormía tranquilo, ajeno a todo, pero yo no podía cerrar los ojos. Porque sabía que Marcos, o lo que sea que era, seguía ahí afuera. El pacto del que habló, la deuda de mi padre, no se había pagado. Y entonces, una noche, encontré algo que lo explicó todo. En el cajón donde guardé el dibujo original, había una carta. No estaba ahí antes. Era vieja, con la letra de mi padre, fechada el día antes de su accidente. Decía, Javier, si lees esto, lo siento. Hice un trato para protegerte, pero no supe el costo. Ellos no te dejarán ir. Cuida a tu hijo. No confíes en nadie. Al final, estaba el símbolo, dibujado con tinta roja. Entendí, por fin, que Marcos no era el origen del pacto. Él era solo un mensajero, alguien atrapado en la misma deuda que mi padre. El verdadero peligro era algo más grande, algo que no podía ver, pero que siempre estaba cerca. Decidí no huir. Si el pacto era con mi sangre, entonces lo enfrentaría. Por Matías. Quemé la carta, destruí los dibujos, y pinté la pared del patio. No sé si eso rompió el ciclo, pero desde esa noche, no volví a ver el símbolo. No volví a escuchar la voz de Marcos. Ahora, cada día es una prueba. Vivo para Matías, para asegurarme de que crezca sin esa sombra. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, juro que siento algo, una presencia que no explica. Y me pregunto si alguna vez estaremos libres. Reddit, ¿alguna vez han sentido que algo los persigue, algo que no pueden nombrar? ¿Han encontrado una marca que no debería estar ahí? Porque yo sí. Y aunque hice todo lo que pude para proteger a mi hijo,
Sé que el pacto aún está ahí, esperando. Pero esta vez, estoy listo para pelear.